Listo. Bueno, muy bien, perdón. Lo que te voy a pedir entonces es que veas si alguien escribe algo. Bueno, entonces estábamos diciendo la importancia de los cambios tecnológicos que nunca generan cambios políticos, pero que por supuesto inciden, y que para explicar cualquier fenómeno histórico que tenga que ver con cualquier cambio político, es decir, que sectores que antes eran poderosos ya no lo son, y cualquier invasión, no se puede explicar nunca por un medio tecnológico, por lo menos no solo por un... digo esto porque muchas veces, por ahí en la escuela también lo estudiaron. Bueno, lo que pasa es que los indios no eran civilizados, o no tenían... No, eso no es así, primero es mentira. En América había unas civilizaciones complejísimas que podían resolver cosas que a los europeos nunca se les ocurrió, desde cosas médicas hasta sobre todo la producción de alimentos, que era mucho más eficiente en América, porque lograban plantar en lugares, no plantar a 5.000 metros de altura, era una cosa rara, o a 3.000 y pico, como acá está Juctaca, donde podía alimentar a más de 100.000 personas. Entonces, en Europa ninguna ciudad tenía 100.000 personas. Había ciudades más grandes, más limpias, más... Bien, pues no es cierto. Lo que sí pasa es que al tener estos recursos tecnológicos se hace más atractivo, más rentable y posible entrar en los territorios que antes se quedaban en las costas. Entonces, este reparto del mundo nuevamente, además, tiene que ver con la aparición, dijimos ayer, de nuevas potencias. Dijimos que Inglaterra, nosotros siempre asociamos a esta expansión, porque efectivamente si nosotros vemos el mapa, que lo pueden buscar, está por todos lados, el mapa del siglo XIX, parece que la principal potencia fuera Inglaterra, porque efectivamente es la que tiene más territorios lejos, ¿no? Cuando uno mira el mapa, ve que Inglaterra tiene sobre todo puertos en todos los mares, no necesariamente espacios tan grandes, salvo la India, que es enorme, obviamente, pero después tiene pequeños lugares, todavía con esa lógica de factoría, pero que le permiten dominar el mercado mundial. Las Malvinas, bueno, las va a conquistar justamente en esta etapa del siglo XIX, en el año 1834. Intenta además una invasión al Río de la Plata, en el año... los bloqueos, el bloqueo inglés y la de los franceses, aprovechando crisis políticas en Buenos Aires, bueno, invasión, bueno, están rechazados, pero Gibraltar, que es un pedacito, la puntita de España, es todavía hoy colonia inglesa, y así, o sea, puntos, bueno, hasta hace poco Hong Kong en China, ¿sí? Es decir, no intentan, sino que toman como colonias pequeños lugares estratégicos, por supuesto el Caribe, para manejar el mercado mundial. Entonces uno mira, bueno, Australia, gran parte de Oceanía, o sea, en esta expansión uno ve eso en el mapa, pero en realidad en el siglo XIX ya es una potencia en decadencia, sobre todo hasta fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, es una potencia en decadencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene una tecnología obsoleta, es decir, todavía se mantiene toda la producción a carbón y no puede pasarse al petróleo porque es otra tecnología. Cuando cualquier
empresas o conjunto de empresas en un territorio tiene una tecnología adaptada para una cosa, es muy difícil cambiar esa tecnología. La única manera es si vos lográs vendérselo. Estaba mirando, tremendo, estaba mirando que Alemania pacta con Grecia, que Grecia le da tanques viejos a Ucrania y Alemania le da armas nuevas a Grecia. O sea que, claro, como Ucrania, un país que no tiene suficiente armamento, como podía ser en las colonias, donde no había tanta tecnología, pues le mandaban toda la chatarra, una y otra vez, siguen haciendo lo mismo. Si se acuerdan, ¿cuándo fue que mandaron los trenes chinos? Que no se pudieron usar nunca. Sí, por ahí, no me acuerdo ahora, porque fue un bochorno, un montón de trenes que se compraron. Estaba pensando porque me hacía gracia cómo, y por supuesto, un país dependiente le pasa su chatarra a otro que está en peores condiciones. Los trenes bolivianos, yo estaba viajando en Bolivia hace unos años, pocos, y digo, este tren yo lo conozco, me resultaba, y era el tren a Mar del Plata. Yo era marplatense, viajé cuando era niña, hasta los 11 años, o sea, hasta el año 74, 75 viajaba repetidamente porque vivía mi abuela. Reconocía ese tren. Y para ir, no sé hoy, pero hace 2016, 2015, para ir de Villazón a Oruro, estaba ese tren, el tren de Mar del Plata, que tenía entonces casi 50 años, medio así. Bien. Pero una y otra vez las potencias hacen eso, tiran la chatarra para los países necesitados. Pero hasta que logran hacer eso y que eso sea rentable, tienen que tener una cosa que se llama la amortización del capital, es decir, que el dinero que se invirtió haya empezado a dar ganancias, porque si no, ¿para qué se invirtió? Los únicos que no hacemos eso somos nosotros, ¿no? Que Cauchari en realidad se va a pagar de acá a 20 años y el material queda obsoleto a los 21. Pero bueno, eso hacen los países dependientes, ya vamos a ver qué quiere decir. Pero no tiene un sentido económico, sino que tiene un sentido político, una inversión como la de Cauchari. Tiene que ver con enlazar la economía, no tiene, ahora vamos a ver, porque eso es claramente política imperial. Pero a lo que me refiero es que Inglaterra está con dificultades por esto, porque tiene una industria obsoleta que además está centrada, si recuerdan, ¿qué produce la revolución industrial, la primera revolución industrial? ¿Cuáles son los productos que se empiezan a hacer masivamente? Productos de tela. Productos de tela. Tela, no productos de tela, tela. Sí, producto de tela sería ropa, pero eso no se hace industrialmente en esa época. Y todavía ahora es bastante difícil hacer ropa completamente en industria, con las telas. Además, pequeños objetos de metalurgia, las ollas, ese tipo de cosas. Y no mucho más. O sea, básicamente eso, cuchillos, ollas, cosas relativamente pequeñas y lo que se conoce como bienes terminados. Lo que no logran pasar tecnológicamente, que es lo que más va a generar las empresas más grandes, son las maquinarias. Empezar a hacer industrialmente las maquinarias. Eso no lo puede resolver Inglaterra en su momento y por lo tanto empieza a vivir de sus viejas, lo que uno llama de rentas, es decir, no de su industria ni de su cambio tecnológico, sino de una serie de formas de haber enlazado las otras economías que le siguen reportando ganancias hasta mediados del siglo XX. La bolsa de Londres, que era la principal bolsa, entonces donde se hacían los negocios, el transporte marítimo, que es una cosa, los fletes son muy caros y bueno, Inglaterra dominaba los mares, los seguros, son cosas que no tienen demasiado en cuenta cuando piensa la realidad, pero que le sirvieron a Inglaterra para seguir manteniéndose
como una potencia imperial, pero en peores condiciones que aquellas potencias nuevas que van a empezar a manejar el acero, bueno, por supuesto el petróleo, entonces, que van a ser entonces fábricas de maquinaria, ¿no? Es incomparable, digamos, las fábricas que empiezan de automóviles. Inglaterra durante mucho tiempo siguió haciendo automóviles como los Rolls Royce, que eran artesanales, se hacían pieza por pieza. Eso se lo podía vender a alguien muy rico, pero como hace Estados Unidos a principios del siglo XX, que todos los trabajadores tenían un Ford A o un Ford T, eso, entonces vendían millones y millones y millones. Por supuesto, fabricar armas, todo lo que tenía que ver con nuevas tecnologías, después los aviones, ¿no? Sí. Profe, o sea, esta parte del imperialismo, o sea, la principal importancia que tiene es que la ganancia. O sea, no, la ganancia es lo típico del capitalismo, ¿sí? No del imperialismo. Ahora lo vemos, quédate tranquila. Pero ahora vamos a ver bien qué es, quédate tranquila. Pero lo que quiero decir es que Inglaterra pasa a ser una potencia que está viviendo de sus rentas, de sus posesiones, de las formas, de los contratos que había hecho con el exterior, sobre todo su inversión de capitales en América Latina, etc., y no de su desarrollo tecnológico como había sido a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y aparecen entonces otras potencias. Ahora, si ustedes ven el mapa del reparto del mundo, todos siguen teniendo, o sea, la propia España y Portugal siguen teniendo colonias, poquitas, porque una parte se la va a sacar Estados Unidos, otra parte se la va a sacar Inglaterra, pero siguen teniendo en África, siguen teniendo en América. Piensen que Cuba recién hace su independencia en 1890, hacia fines del siglo XIX. También lo sacan hacia fines del siglo XIX, Estados Unidos lo saca de Filipinas, pero digamos que siguen teniendo, algunos tienen una partecita de África, y lo que empieza a verse es una enorme expansión de potencias que antes no tenían colonia. En Asia, Japón, que empieza a expandirse, efectivamente, y a invadir territorios en Asia. En Europa, casi todas las potencias occidentales van a tener colonias, ¿no? Habíamos dicho ayer, Francia, Inglaterra mantiene las de ellos, pero empieza a tener la competencia de otros sectores, y sobre Francia empieza a tener territorios, lo que hoy es Vietnam y el sudeste asiático son colonia francesa. Tiene parte de África, tiene alguna cosa en el Caribe, que esta ya le venía de antes, varias islas del Mar Caribe, tiene alguito del norte, una Guyana en el norte de América del Sur, y va a intentar una serie de aventuras de conquista que no le van a salir, pero una es a la Patagonia, a la Argentina, una cosa medio rara con un tipo que decían que estaba loco o qué sé yo, pero los franceses nunca desmintieron, y ponen un emperador en México durante pocos años, pero efectivamente logran poner un príncipe francés con una corona en México a partir de las crisis que había. Por lo tanto, Francia es una gran potencia colonial, lo cual cuando uno va a Francia, sobre todo a París, se nota todo el tiempo. O sea, ahí es donde aparece esto que decía Said, que les decía ayer, esta cosa de la cultura del imperio.
¿sí? Porque efectivamente, tanto en Francia como en Inglaterra, ese lujo que hay en los edificios que se construyeron en esa época, se construyen prácticamente de nuevo las ciudades europeas y se hacen con un lujo muy llamativo, con enormes monumentos, que eso tiene que ver con demostrar que son imperios. No solo hay que hacerlo, sino también parecerlo sería. Entonces, es muy impresionante. Prácticamente se hacen de nuevo. Quedan algunas cosas más antiguas, por ejemplo, dejan un barrio medieval en el centro de la ciudad, o una catedral, las catedrales por supuesto se dejan, pero en general se llenan de monumentos, con estos monumentos parecidos, que son neoclásicos, parecidos al Congreso de la Nación en la Argentina. Estamos ahí. Sí. Ese estilo que mezcla cosas griegas con líneas más suaves, digamos, ese es el estilo típico europeo de toda esta época y es monumental en todos los casos, ¿no? Enormes monumentos. Entonces, esta cultura del imperialismo la vamos a empezar a ver en todas va a aparecer en las pinturas, va a aparecer en la arquitectura y va a aparecer en la literatura, de manera, por eso yo les decía ayer que había millones de novelas para leer, porque hay toda una serie, no sé si alguno vio por ahí la película, aunque no haya leído el libro de la selva. Sí. ¿Sí? Hay varias versiones. Bueno, el libro de la selva es una novela de Rudyard Kipling, que es un militar inglés en la India. Y lo que está es una bibliografía donde la población india está mirada con cierto cariño, pero ¿se acuerdan cómo es Mowgli? Es una persona casi un mono, ¿no? Y que solo después, bueno, la leyenda de Tarzán, entonces es esa época. En donde se plantean estas sociedades como sociedades más cercanas entonces a los animales que a las personas, ¿sí? Y eso se ve todo el tiempo. Algunos ni siquiera hablan sobre, o aparece alguna referencia sobre el imperio. Hay una autora que siempre está muy de moda, que es una gran novelista inglesa, que se llama Jane Austen, y van a ver porque por ahí algunas de las chicas por ahí vieron Orgullo y Prejuicio, o Sensatez y Sentimiento, no vieron ninguna de estas películas. Bueno, pueden ver. Para ver cómo era Inglaterra en esa época. En general son cosas que en su momento se ponen muy de moda y aparece como un trasfondo de lo, ¿no? de lo imperial, aparece como alguna referencia, pero lo que se muestra es que todavía, a fines del siglo XIX, en Inglaterra hay un sector que vive de nobleza, que vive de rentas. Y esas rentas, con una economía que no es tan productiva, solo podía ser entendida en función de una estructura colonial, ¿sí? Porque siguen mandando riqueza, entonces esa riqueza sirve para que viva la nobleza, ¿sí? Les recomiendo también que vean para ver, hay infinita cantidad, y después hay de toda esta etapa también están que también hay películas, las novelas de Charles Dickens, que por ahí vieron Oliver Twist, hay varias películas también de Dickens que muestran la sociedad del hombre en esta misma época, ¿sí? Mezclada el lujo y la opulencia con una enorme pobreza de la clase obrera y en particular de los niños, ¿sí? Interesantes para ver. Además son películas hermosas. Hay una versión de Oliver Twist que es de Polanski, que es muy hermosa. Bueno, entonces decimos
Francia, Holanda, Bélgica, Japón, Alemania, Italia. No noten porque debe estar en los textos, pero digo, una cantidad de potencias que van a empezar a disputar por áreas de influencia en el mundo y se lo van a repartir. Una de las características, como dice el programa, es que la forma en que se lo van a repartir va a ser distinta. Entonces, tengan en cuenta, esto se los digo, que la manera de estudiar imperialismo es qué es igual y qué es diferente con colonialismo. ¿Sí? Con la etapa del colonialismo, porque después sigue habiendo colonias, por lo tanto sigue habiendo colonialismo, pero hay una etapa que es la de expansión colonialismo, y una etapa que es esta que vamos a ver ahora, de fines del siglo XIX, que es la etapa imperialista, otra cosa. Entonces, dos advertencias, lo digo ahora y grábenselo para siempre. Una, en general como tema de final o tema para dar el coloquio final, todo el mundo elige imperialismo. Calculo que, porque si vieron Laufer, van a ver que Laufer es como muy metódico. Entonces dice punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Es bárbaro. No lo recomiendo. Es un tema complejo, aunque esté presentado ordenadamente, es un tema muy complejo y un tema que no suelen manejar bien. Entonces, nosotros entendemos, tanto en el coloquio como en el final, que los temas que ustedes eligen para empezar no es que preparan un tema, ustedes preparan un programa, pero los temas que ustedes eligen para empezar son los que ustedes saben mejor. Si patinan demasiado en ese tema, no pueden seguir. Y entonces, el tema del imperialismo, por alguna razón, les tienta, pero es tremendamente complejo, por lo tanto, no es conveniente, primera cosa. Segunda cosa, no mezclar ni confundir imperialismo con colonialismo. ¿Sí? Nosotros tenemos estos procesos de expansión que llamamos colonial entre el siglo XVI y principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII, y esta etapa imperialista es del último cuarto del siglo XIX. ¿Cuál sería el último cuarto? ¿Eh? No. ¿Qué año es el último cuarto del siglo XIX? ¿Entre qué años va? 1885. 75 hasta el 1900. Hasta el 1900. Esa etapa, ¿no? Dijimos la crisis del 73, básicamente la crisis del 90. Y llega hasta la etapa actual. Entonces, tiene otra dinámica. Se parece porque las dos están vinculados a una expansión y un reparto del mundo. Pero es distinto los objetivos, las formas, los imperios, etc., de la primera que de la segunda. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo, no confundirlo, y estudiarlo sistemáticamente como cualquier otro tema. Pero no decir, ay, bueno, esto ya lo entiendo y ya está porque se expande. No, porque expansiones del mundo hay siempre. Pero es interesante porque, bueno, nos expande, ya sabemos, y después festejan cuando hay inversiones extranjeras en la Argentina. Y entonces no tenemos nada. Entonces este es un tema otra vez que nos sirve, por un lado, para poder comunicar, porque es el mundo actual, para poder reflexionar, conocer, sistematizar conocimientos, y para vivir en un país dependiente como el nuestro, para sobrevivir. Los Estados Unidos, la población norteamericana puede darse el lujo de no saber nada del mundo, porque es la potencia, es un horror, ¿no? Son unas bestias. Pero digamos, como domina el mundo, todo lo pueden, ¿no? El campeonato mundial son los campeonatos en Estados Unidos,
Y la historia mundial es la historia de los Estados Unidos, que ni siquiera es, ¿no? Es un cuento de su historia, porque tampoco es una historia donde los negros no hicieron nada o solo hicieron lío, donde los inmigrantes no hicieron nada, donde siempre fueron potencia, donde siempre explotaron otros pueblos porque es su derecho, su obligación, como vimos ayer. Bueno, pero nosotros, que sufrimos todo el tiempo esa opresión, no podemos darnos el lujo. ¿Sí? Necesitamos entender por qué, porque si no, son las explicaciones del noticiero, que supuestamente son comunicadores y para más de uno deben ser sus modelos, pero que son bastante brutos también. ¿Sí? Entonces, el problema es que la Argentina, si hoy estaba mirando la reventa de entradas en la Champions, ¿no? Si hubiera pasado acá, o cuando pasa acá, ¡guau! Porque la Argentina somos todos así, en vez de entender las dinámicas sociales que tiene determinados fenómenos, un mundo capitalista, donde se hace semejante negociado con el fútbol, no, van a pagar impuestos, no, es un mundo capitalista, es un mundo de rapiña, por lo tanto, ¿qué esperamos? ¿Moral en una empresa ligada a la venta de entradas? Es imposible. Como pedirle peras al olmo, no va. Esto no quiere decir que yo lo justifique, ¿no? Como la profesora dice que hay que salir a robar. No, lo que digo es que hay que entender la sociedad en la que estamos, que es una sociedad de grandes rapiñas, de enorme rapiña, no de pequeña. Además hay pequeñas, pero eso tiene que ver con la crisis, pero de un mundo, un sistema que solo funciona sacando riquezas de otros lados. Ahora lo vamos. Y esto es importante. ¿Cómo es, más allá de las riquezas coloniales, ¿sí? ¿Quién produce la riqueza de las potencias en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX? ¿Quién produce la riqueza? ¿Cómo? Los países industrializados. ¿Los países producen la riqueza? No, los países industrializados. Los países no producen nada. ¿Quiénes producen? Los obreros. ¿Sí? La riqueza es, recordemos, es siempre producto del trabajo. No hay manera de que se genere riqueza si no hay alguien que transforma la naturaleza y genera algo con más valor. ¿Sí? Bien, por lo tanto, las riquezas de estos países tienen que ver con la cantidad de mano de obra trabajando y la tecnología que les permite hacer más productiva esa fuerza de trabajo. Durante toda una etapa, efectivamente, eso alcanza para hacer funcionar el sistema imperialista. Pero el sistema imperialista entra en crisis, empieza a entrar en crisis de nuevo tipo, porque el mundo siempre entró en crisis. Pero las crisis de viejo tipo... Que las viejas crisis eran debido a que faltaba materias primas, faltaban productos. O sea, ¿pero qué tipo de productos? Alimentos. Alimentos sobre todo. O sea, recuerden que hasta la industrialización, casi todo lo que se producía en una proporción inmensa es alimentos. Por lo tanto, las crisis anteriores tenían que ver con crisis de hambre, digamos, ya sea por factores naturales o por un encadenamiento de las pestes, que caía la población y entonces se producía menos alimento, por supuesto había menos que comer, entonces se debilitaba y más caía. O sea, las crisis de antiguo tipo hasta el capitalismo, todas, o sea, del capitalismo para atrás en el tiempo, todas las crisis son crisis de escasez, y que escasez fundamentalmente de alimentos. No iba a haber una crisis porque una crisis de todo el sistema porque faltaba seda. ¿Sí? ¿Se entiende?
Es cierto que se podían fundir cada vez que había guerra en el mar Mediterráneo o avanzaban algunos pueblos ocupando los puertos, podía haber una crisis de comercio, pero eso no derivaba en una crisis completa del sistema. Las crisis del sistema tenían que ver con crisis de hambre, y entonces moría o por las enfermedades, como en el caso de las pestes medievales que llevaban casi la tercera parte de la población europea. Mucho. Por lo tanto era muy difícil recuperarse, porque recuerden que la agricultura tenía muy baja productividad, por lo tanto si decaía mucho la cantidad de brazos, no había manera de hacer comida para todos. Bien. Las crisis de nuevo tipo, las crisis del capitalismo, son lo que llamamos crisis de sobreproducción o superproducción. Es decir, que no son crisis de escasez, básicamente, aunque cuando escasea algún producto, por supuesto, eso tiene problemas. Ahora que hay problemas con el gas o con el petróleo, efectivamente, eso se regula con el mercado. Subir los precios y ya está, no va a haber un gran problema. El problema es cuando entra en crisis el sistema capitalista. Cuando a nivel mundial, tampoco es en un solo país, porque el capitalismo es un sistema mundial y el imperialismo va a agudizar eso hasta el infinito, hay más mercancías de las que pueden ser colocadas en el mercado, por lo tanto los precios tienden a bajar hasta tal punto que quiebran las empresas. Si las empresas quiebran, se produce una enorme desocupación y esa enorme desocupación no consume. Esa población desocupada no consume. Si eso ocurre a escala mundial, esto pasa en la Argentina, es una cosa de todos los días. Pero cuando pasa a escala mundial, quiebra el sistema. Claro, las crisis son cuando vos tenés, por eso se llama de sobre o superproducción, porque tenés más mercancías que las que podés colocar en el mercado. Pero no a escala ni de una región, ni de un país, sino en el sistema mundial. Y eso en el capitalismo es una constante. Esto es lo que los estudiosos han logrado entender, que las crisis no son porque alguien manejó mal las cuentas, ni de la empresa, ni del país, sino que tienen que ver por el grado, además, de internacionalización de la economía, que tiene que ver con el imperialismo, pero que ya ocurría antes, son del conjunto de las economías mundiales, salvo algunas economías que por distintas razones estén afuera del sistema del mercado. Por ejemplo, la crisis del 30, la Unión Soviética no estaba dentro del mercado mundial, por lo tanto la crisis del 30 ni la vieron. Pero, por ejemplo, en esta etapa de 1870, 1890, que son las primeras grandes crisis del capitalismo, había un conjunto de regiones que todavía no están plenamente incorporadas al mercado mundial. Entonces sufren algunas producciones porque no son demandadas, porque cae el mercado, pero no sufre de manera fundamental el conjunto de esa región. Pero empiezan a ser crisis mundiales, en donde quedan afectadas las economías del mundo. Por ejemplo, en la Argentina, ambas crisis van a ser muy importantes, en particular la crisis del 90 se va a sentir de manera muy importante porque la Argentina exportaba materias primas y si no eran demandadas porque cerraban las industrias, entonces se resentía sobre todo el comercio exterior. En
Argentina había muchas cosas que estaban todavía ligadas al comercio exterior como están hoy. Ustedes piensen, si ahora se dejara, bueno, pasa todo el tiempo, cae el precio de lo que llaman commodities, que es de estas exportaciones a granel que hace la Argentina, de la soja, del aceite, del trigo, del maíz, no se pueden adquirir bienes. Entonces te frena la industria en la Argentina. Pero eso es ahora, en esa época no había industria, ¿no? Por lo tanto, quiebra el mercado externo, las arcas del Estado, sobre todo lo que es empleo público, todo, obras, infraestructura, sufren mucho, pero después todavía había mucha en esa época economía de autosubsistencia, es decir, lo que se volcaba al mercado interno que no sufre de la misma manera. Después, ahora sí. Bueno, entonces, frente a estas crisis del sistema, donde lo que ocurre, esto lo vamos a explicar después, pero se los adelanto, lo vamos a explicar porque la crisis que nosotros vamos a poner bajo el microscopio, las crisis tienen una dinámica relativamente parecida, pero la que vamos a poner bajo el microscopio es la crisis del 30. Estas las vamos a dejar un poquito, pero les voy adelantando que las crisis se ven en el capitalismo, se ven, no son, pero se ven como crisis de la bolsa. ¿Qué es una bolsa? Una bolsa de comercio. ¿Qué son? No te escucho. ¿Una bolsa prestamista? No. Pertenece al banco. Ah, ¿que pertenece a un banco? No pertenecen a los bancos, son entidades. Para ver el origen, como la prehistoria de las bolsas, hay una película bella, que es una sobre tulipanes, los tulipanes de no sé qué, una película hermosa sobre una bolsa en Holanda del siglo XVI, hermosa, o XVII, hermosa película. Pero esa es como prehistoria, en donde intercambian bulbos de tulipán. Es interesante ver como parte del poderío económico de Holanda se hizo con bulbos de tulipán. Pero no, no es eso, son en general instituciones organizadas por las propias empresas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se hace en una bolsa? Se compra y se vende acciones. ¿Y qué quiere decir que se compra y se vende acciones? Comercializa. ¿Y qué quiere decir? Las acciones son parte de una empresa. No sé si parte. Sí, porcentajes en la ganancia de esa empresa, efectivamente. Lo que vos tenés es un papel, ahora ya ni siquiera papel, es ¿cómo es? Un movimiento electrónico, un certificado electrónico que dice que vos tenés derecho a llevarte el tanto por ciento, que suele ser el 0,0000000 de una empresa, salvo los que son dueños de partes importantes, pero los accionistas muchas veces están muy atomizados y después hay algunos, pocos, que digitan con la cantidad de acciones que tienen el funcionamiento de la empresa. ¿Y para qué le sirve eso a una empresa? Sobre todo en esta época. ¿Para qué sirve? ¿Para qué hace eso? Obviamente, como las empresas son grandes, y entonces lo que hace es tomar inversión para poder desarrollarse. Para poder funcionar, porque en esta etapa, en el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, los bancos no financian. Nosotros estamos acostumbrados a que si vos querés poner una industria, tenés que ir a pedir un préstamo. Puede ser un banco en general. En los países dependientes se usan mucho los bancos del Estado porque son los que podés clavar sin que te hagan nada, pero eso es un gran capital, ¿no? A ustedes no se les ocurre deberle al Banco de la Nación porque los va a ejecutar, pero una y otra vez, como son bancos que se manejan desde la política, entonces se usan bancos estatales. Pero eso es una cosa bastante nueva.
Pero los bancos, el funcionamiento de los bancos, inventados en el siglo XIV más o menos, era siempre financiar a los gobiernos, porque son inversiones relativamente seguras, porque, sí, digamos, más difícil que quiebre un Estado que un privado. Entonces se dedicaron históricamente a financiar a los gobiernos y al comercio. Y no financiaban la industria porque todavía en el siglo XIX las industrias son inversiones riesgosas, porque requieren una masa de capital muy grande y todavía no estaba tan asegurado que podían tener, era muy complicado en esa época tener la materia prima suficiente, tener los obreros suficientes y tener los mercados donde colocar esa producción. Por lo tanto, la manera de financiarse, es decir, ustedes piensen que si quieren poner una fábrica, tienen que comprar la maquinaria, comprar la mano de obra, pagar la energía y contratar y comprar la materia prima. Es una masa de riqueza inmensa y solo una vez que vos vendés, cobras, ¿no? Producís, cobrás y vendés, que lleva un tiempo largo, recién ahí podés empezar a pagar las deudas. Por lo tanto, nadie desde su fortuna personal podía poner una industria moderna, porque era inmensa la cantidad de riqueza. Por más rico que fueran, no había manera de instalar una gran empresa, por lo menos una gran industria, sí un tallercito, pero digamos una gran industria no había manera, mucho menos estas industrias que empiezan a aparecer en ese momento, que generan maquinaria. Y vos tenés que poner una planta que genere maquinaria para extraer petróleo. Imagínense, o que con los astilleros donde se construían los barcos a vapor, son empresas inmensas que no hay manera de pagarlas con una fortuna personal. Por lo tanto, si los bancos no prestaban plata a la industria, la manera que encuentran de financiarse, es decir, de tener una riqueza que les permita aguantar hasta que producían y cobraban, es a través de las bolsas. Entonces, las crisis, nosotros vamos a leer y vamos a escuchar muchas veces, no la bibliografía que nosotros le damos, pero que la crisis empezó por la caída de la bolsa. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué cae la bolsa de Wall Street en el año 29? Porque cae la bolsa. Olvídense. Las crisis, nunca una crisis empieza porque quiebra la bolsa, porque si quiebra la bolsa es por algo, no es porque, quebró, no es un problema de la naturaleza, como llueve o hace frío. Las bolsas es lo que refleja el sistema económico de ese país y de ese país en el mundo. Por lo tanto, cuando quiebra una bolsa, y no es algo muy sencillo, porque es como cuando quiebra un gran banco, pero que abarca toda la economía nacional, eso genera directamente que las empresas no tengan más financiamiento, por lo tanto no pueden funcionar. Así que no es que quiebran todo el tiempo. Entonces, quiebran cuando justamente hay una crisis que ya viene desde antes y que en su momento hace, ¿qué quiere decir que quiebra? Que las acciones bajan hasta no valer nada y entonces la empresa no consigue financiamiento. Porque si vos tenés tantas acciones y valen un peso, no tenés manera de financiarlas. Entonces, quiebra. Pero eso es por qué caen las acciones entonces. Caen porque esa empresa no puede difundir, porque en realidad la bolsa es como una especie, uno diría, de juego de azar también. No es una inversión que vos sabés lo que va a pasar. Cuando se compran acciones son sobre el desempeño futuro de esa empresa, no sobre el pasado. Lo que estás comprando es el derecho de adquirir una parte de la ganancia de esa empresa
en el siguiente ejercicio, no lo que ya tiene, no es un préstamo, por eso no es un préstamo, no es una plata que vos tenés y le prestás a otro para que te la devuelva. La acción es el derecho a cobrar una ganancia después. Y por eso tiene algo de juego de azar, que te puede salir mal. De hecho, sale muchas veces mal. Por eso, por ejemplo, esto se ve mucho en las películas, ¿no? Toda esta cosa de que se maneja con la información. Vos tenés la información de que van a hacer una inspección en tal empresa y que le van a encontrar todas las tramoyas que hace, entonces sabés que esas acciones van a bajar en el futuro y por lo tanto vendés tus acciones en eso, ¿no? Entonces, una dinámica que pasa en todos lados, pero hay muchas películas sobre eso. Sí. No, eso es otra cosa, esos son vaciamientos que son cíclicos, ya lo vamos a ver. Es parte de la dependencia imperialista. Y una forma permanente que tienen las finanzas públicas. ¿Qué fue por la especulación? Bueno, entonces, las bolsas son, acá dice un compañero en el chat, dice que las bolsas quiebran porque hay especulación. La bolsa es una especulación, no es un mal funcionamiento de la bolsa. Como es a futuro, entonces, en principio es como una especie de juego. Muchas veces, por ejemplo ahora, una cosa que pasa es que hay más dinero en este sistema, que es el sistema financiero, de todo el producto bruto, de la riqueza que se produce. Hay más. Por lo tanto, ya sabemos que hay una parte que va a quebrar. Porque si vos están vendidas más acciones que la riqueza que se va a producir en ese año, quiere decir que hay una parte que va a quebrar. Esto es lo que pasa con el crecimiento, un crecimiento además cada vez más sin ningún control, digamos, de la oferta y la demanda de acciones. O sea, si vos lo que tenés es el derecho a un pedacito de la ganancia de esa empresa, pero se venden más acciones que lo que efectivamente la ganancia que va a haber, bueno, ya se sabe entonces que hay una parte que va a ser a pérdida, ¿no? Y parte de los negocios del capitalismo actual tienen que ver con eso, con ganancias y pérdidas, no solo con las ganancias. Por eso vieron que, sobre todo, bueno, en los países centrales, los que están vinculados a comprar y vender acciones son fortunas impresionantes, pero claro, así son de frágiles. Bien, entonces, la caída de las bolsas lo que muestra es una crisis, es la quiebra de la economía no solo de ese país, porque nunca quiebra una sola bolsa. Cuando quiebra una sola bolsa, debería recordar si en algún momento quiebra la bolsa, pero en general no, digamos, arrastra o es parte, o quiebra antes, por ejemplo, en la década del 90 cambia la forma de las crisis, y es una crisis que se hace en lo que se llama dominó. Va quebrando la economía, pero no todo al mismo tiempo, como la crisis del 30, el 29, que entre octubre del 29 y principios del 30 quiebra la economía mundial. Sino que, ustedes no se van a acordar, pero compañero que es un poco más añoso como yo sí se va a acordar, el tequila, ¿no? Que todas empezaron a llamarlo como primero el sudeste asiático, después en México, después en Rusia, después en China, después de, ¿no? Y en Brasil, es decir, que iban cayendo consecutivamente a lo largo de varios años, 2 o 3 años. Entonces parecía que quebraba la bolsa de México, por ejemplo, pero cuando uno miraba era parte de un movimiento mundial de crisis. O sea, las crisis no pueden ser en un solo país. Las crisis del sistema, hay crisis en un solo país, lo conocemos mucho.
pero eso no está tan vinculado a la bolsa, no sé. Ahora, las crisis mundiales se ven como crisis, entonces como caída de la bolsa, pero eso es lo que es un síntoma. Es como el COVID, ¿sí? Ustedes vienen hace 10 días, 15 días incubando, ¿no? Ya están enfermos, pero no se nota, y cuando ya tienen fiebre, dolor de cabeza, todo eso, se ve que tienen COVID, pero el COVID no empezó ahí, no empieza el día que se ve, ya lo sabemos, ¿no? Esto con las crisis es lo mismo. Y en esta etapa entonces, de 1870 y 1890, quiebran las bolsas del mundo interconectado, que todavía no era todo, y entra en crisis el sistema. Cuando un sistema económico entra en crisis, no sale por sí solo, no sale trabajando, la gente ya la desocuparon, ya no consume, por lo tanto es lo que se conoce, ya lo vamos a ver bien, pero es lo que se conoce como una espiral descendente. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, las empresas empiezan a tener pérdidas, despiden a personal y entonces el personal no consume y entonces quiebra la bolsa, y cuando quiebra la bolsa no se consigue, no es muy complejo este esquema, pero digo, para que tengamos una idea, que las crisis son en general otra manera, ya habíamos visto cómo es la espiral descendente en las crisis viejas. Hay algún tipo de catástrofe climática que hace que se arruine la cosecha y toda la gente se debilita y entonces ya no puede trabajar porque se enferma más y entonces cae la producción de alimentos y se debilita más. Espiral descendente de una crisis de viejo tipo. Las crisis del capitalismo, la espiral descendente tiene que ver en particular con que se acumulan cosas sin vender, bienes industriales sin vender, y entonces no se venden porque cae el consumo porque están desocupados. Entonces no hay manera, una vez que estalla una crisis, no hay manera de que el sistema, tengan en cuenta por eso que no es como la crisis argentina, ¿cómo se sale? Bueno, tratás de que alguien te preste, bueno, es complicado en la Argentina, pero digo, se puede resolver, el sistema capitalista lo resuelve, para eso se ha creado el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, en la posguerra, porque tiene que ver con regular para que no vuelva a haber una crisis sistémica. Igual no se puede porque el capitalismo como tal es un sistema que entra en crisis por su propia dinámica. Y esto ya lo conocemos porque el capitalismo es un sistema que se basa en que la producción va incorporando cada vez más trabajadores, pero la riqueza del sistema no se la apropian los trabajadores, sino los dueños. Y por lo tanto, la posibilidad del consumo siempre va por detrás de la producción. Lo que pasa es que en algún momento revienta. Se puede ir financiando un sistema a otro, pero en algún momento revienta. Entonces, en estas crisis y en esta espiral descendente del sistema no hay manera de que salga solo. O sea, si está quebrado el sistema, ¿de dónde vas a sacar un crédito que te permita poner otra vez en funcionamiento las maquinarias? Y en general, si está quebrado el sistema, los estados tampoco tienen ese dinero. No pueden poner plata, inyectar plata en el sistema porque ya no la tienen, porque no cobran impuestos. Si no cobran impuestos, no hay dinero. No cobran impuestos porque no hay producción. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces no hay manera de salir solos. Pues vamos a ver que este cambio de sistema en esta etapa tiene que ver con un cambio de funcionamiento del sistema capitalista. Gracias. Como un cambio de funcionamiento del sistema capitalista. Hasta ese momento, las principales inversiones de todas las empresas estaban vinculadas a sus mercados internos. ¿Se acuerdan esta dificultad que tenían para identificar los mercados internos? Es decir,
los intercambios que se hacen y el consumo en el interior del país. O sea que inicialmente, si bien hay un apoyo importante en los bienes que se saquean de otros lugares del mundo, no es casual que los países industriales coincidan con los países coloniales, ¿sí? Pero lo principal de esos productos industriales están dirigidos al mercado interno, a sus mercados. Por eso son ya países que tienen grandes ciudades con una gran cantidad de población que necesita comprar los bienes que consume, sus propios mercados internos. ¿Qué pasa? Eso se podía hacer con las telas, con la soya. Después, si puedo además venderle telas a determinados otros territorios del mundo, intento hacerlo. Por eso se hace el bloqueo francés y el bloqueo francés tiene que ver con la venta de mercaderías. Además, a pesar de que fueron derrotados, bajaron toda la mercadería y se la vendieron. Pero, digamos, ya vimos que por el volumen que se puede exportar y el tipo de cosas que se pueden exportar, ese comercio internacional, con ser bastante importante, no era todavía a principios del 19 fundamental para el funcionamiento de estas potencias, sino que lo principal eran sus propios mercados consumidores internos. Y lo que sí era importante era para el comercio, porque justamente el comercio internacional balanceaba las importaciones de estos países, es decir, vendiendo bienes industriales, llenando otros lugares con bienes industriales, adquirían materia prima que es mucho más barata y de ahí sacaban una enorme riqueza. Y nosotros conocemos que la manera, el único que se resiste a esa dinámica es China, ¿no? El imperio chino, y entonces ¿cómo hacen? Estas enormes cantidades de té que estaba en Inglaterra, ¿y cómo hacen? Porque China parecía a Rusia, ¿viste? Que ahora pide rublos por el petróleo, no quiere compensar intercambios mediante una moneda, las monedas europeas o los dólares. Los chinos tampoco, no querían de ninguna manera que le pagaran con bienes exportables. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo va a ser? Durante mucho tiempo tiene una deuda externa. China es acreedor de Inglaterra durante mucho tiempo enorme, porque el consumo de té en Inglaterra es muy masivo. Y eso no puede producir té. Primero se compraba todo China, después van a empezar a plantar en otros lados, Argentina, Paraguay. Pero en ese momento, China. ¿Y cómo hacen? Que China no aceptaba, es tremendamente proteccionista y no acepta comprar. Además es cierto también que es una población que es enorme, pero que no consumía nada, comían corteza de los árboles, por ejemplo. No solo que es muy proteccionista, sino que además es un mercado mucho más pequeño que el número de la población que tiene. ¿Cómo hace? ¿Qué hace Inglaterra? Estaba en huelga. ¿Qué le vende a China? Obliga, mediante formas violentas, a comprar opio, a que se droguen. Entonces, empieza a generalizar el cultivo. El opio es un derivado de la amapola. Entonces, enormes plantaciones, se obliga a la India a desarrollar una producción enorme que no estaba en otro momento de flores para producir opio. Inunda China de droga, lo cual le reporta dos ganancias. Por un lado, corromper a la sociedad, porque obviamente el opio, no sé si han visto alguna vez el efecto del opio, te duerme. Alucinógeno. ¿Eh? Es como un alucinógeno. Te deja
Sí, pero sobre todo es un narcótico, o sea, algo que te duerme. Y entonces vos tenías a la mayor parte, porque además es impactante como, lo mismo pasa en América con el alcohol, ¿no? Cuando llegan los españoles. A pesar de que hay una crítica de eso, hay una presión para que todo el mundo haga eso. Entonces, lo mismo pasa ahora, porque nosotros creemos que las drogas son antisistema, pero en realidad hay una gran propaganda y una gran presión para que la gente se drogue. Es un gran negocio, ¿no? Es que por cada cosa que se reprime la drogadicción, hay una enorme propaganda mundial sobre lo maravilloso que es las drogas. Bueno, así es en China y por lo tanto matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, adormecen a esta población y por el otro lado compensan el mercado y lo desbalancean para el lado inglés. Pero salvo eso, digamos, el resto, el resto de las economías, digamos, intercambiaban bienes industrializados por materias primas y eso generaba un resto de grandes ganancias. Bien, pero eso, digamos, entra en crisis y entonces, ¿qué pasa? Las grandes industrias que manejan, que se empiezan a generar en el siglo XIX y que manejan estos maquinarias. Yo puedo tener una industria para vender en Inglaterra 3 máquinas para sacar, 3 es una manera de decir, pero digamos, una cantidad de maquinaria de trenes, una vez que yo puse los trenes en toda Inglaterra. ¿Qué hago con la fábrica de trenes? No alcanza. Entonces necesitan lo que se llama una escala de mercado mucho más grande. Entonces, lo primero que aparece es entonces este reparto del mundo que está vinculado ya no a tener una colonia, pueden ser colonias o no, al principio había más colonias, ahora, y ya lo vamos a ver cuando ocurre esto, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se descoloniza y por lo tanto no es tanto que tengan colonias como antes para llevarse las riquezas, las metales, por ejemplo, sino que se va a repartir el mundo para hacer inversiones. Bueno, yo les voy a dejar a ustedes para que lean el artículo de Laufer y hagan consultas. Es decir, que lo vayan leyendo hasta la página que tienen la mitad del artículo en esta clase. Dice las páginas, que es la mitad. De la 151 a la 180 y después a ver, préstame un cachito de la cartilla. Y después esto es todo. Tienen que ver está todo acá. No está bien, hasta la 180. Está cortado. Yo no, ¿por qué está todo? No, es que está cortado en dos partes. Efectivamente, esta parte de la 151 a la 180, y ahí van a tener, por un lado, cuál es la historia, esto que estábamos contando, cómo se llega al imperialismo, por qué se llega al tema de las crisis, y después, ¿qué es el imperialismo? Recuerden que como todos los sistemas que estamos
lo primero que tienen que definir es que es un sistema económico-social, un sistema de dominación mundial. Pero más allá de eso, tiene ciertas características que son específicas y son las que Laufer va como poniendo un pequeño subtítulo y las va explicando. Es complejo, dense tiempo. No tenemos mucho además, porque nuestra materia ahora ponemos primera y empieza a acelerar, porque hasta ahora estuvimos medio lentos en relación a que ustedes recién empezaban, pero ahora se acelera mucho la materia, tenemos que ver hasta el tema, hasta el 12, vamos por el 8, y aunque parece que son pocos, son mucho más gordos. Entonces, pónganse a leer con cierto ritmo, si quieren ir entendiendo. Y vamos a trabajar entonces la próxima clase con esto, cuáles son las características que nos permiten definir que es un sistema imperialista distinto del capitalismo anterior y distinto del colonialismo anterior. ¿Vamos? ¿Una pregunta? ¿Preocupaciones? ¿Vamos? Bueno, muy bien. Entonces, si están todos bien.